estratégicos de Nuclearélectrica en conservar la operación normal y habitual de las centrales de manera segura, sino que además contribuye con generación de energía eléctrica baja en emisiones de carbono, o si le quiere, aporta en lo que nosotros conocemos, que está en discusión, que se llaman las transiciones energéticas. ¿Sí? La energía nuclear es un componente muy importante de la matriz energética de la Argentina, es un componente muy importante de la matriz energética de relativamente pocos países. ¿Sí? Hay 460 centrales nucleares en el mundo y solo 31 países tienen capacidad de tenerlas, de operarlas, de mantenerlas de manera segura. Y por supuesto, como bien vos decías, Nuclearélectrica también hace un aporte muy importante en términos no solamente científicos, tecnológicos, sino también sociales. Me tocó participar en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados la semana pasada, y en parte fue lo que dije, ¿no? Todos destacaban el valor de Nuclearélectrica como un operador confiable, como un operador seguro, con capacidades técnicas suficientes como para poder hacerlo en las condiciones en las que lo hace, que son a niveles de estándares internacionales. Pero también a mí me gustaría destacar que Nuclearélectrica Argentina cumple a través de una sociedad anónima operada por el Estado Nacional un rol social, ¿sí? Aporta no solamente al desarrollo de las comunidades en las que está emplazada, en el caso de Lima o Zárate para la provincia de Buenos Aires y en Embalse Río Tercero para la provincia de Córdoba, sino también es el motor del desarrollo de buena parte de la cadena de valor de la industria nuclear. Ustedes quizás hayan oído hablar de que Argentina no solamente tiene capacidades locales muy propicias, sino que también ha logrado exportar tecnología nuclear al mundo a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de una empresa que se llama INVAP, que es una empresa de la provincia de Río Negro. Entonces, lo que a priori uno ve es que la decisión, por lo menos, parece ser inoportuna en el momento en el cual se está tomando, e improvisada en la manera en la que uno analiza las características de el avance sobre una privatización anunciada en el medio de una corrida cambiaria, sin mayores detalles de cuál sería la metodología concreta para salir a vender la empresa, más allá de lo que el decreto dice. Y obviamente esto ha sido parte de una agenda que han de alguna manera sufrido varias empresas públicas del Estado desde que cambió la gestión y que se empezó a discutir la ley básica. Recuerden que al principio de la discusión de esa ley, que era grande, que vos dijiste después recién que quedó bastante chiquita en comparación a la primera ley, bueno, había mucho más empresas. Es enorme, ¿no? La ley por sí es enorme, era mucho más extensa, ¿no? Y tenía muchas más empresas públicas a privatizar o sujetas a privatización. Bueno, Nuclearélectrica fue una de las que quedó. La manera en la que queda esa privatización es a través de una privatización del 49% de las acciones, no de la totalidad, pero también lo que no se explica es por qué en este momento, en una situación bastante delicada desde el punto de vista económico-financiero de la Argentina, de las variables que quizás un inversor privado puede venir afuera a observar antes de poner dinero en la Argentina, bueno, se decide avanzar con la privatización de la empresa que opera centrales nucleares y que en este caso de alguna manera no cumpliría con los estándares que el propio gobierno fijó para privatizar empresas, que era básicamente que sean deficitarias. Nuclearélectrica en este caso es una empresa que funciona bien, tiene una administración y una gestión profesional que también es heredera de la trayectoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica. También hay que decir que Nuclearélectrica nace como un primer intento privatizador en la década de los 90, por eso es una empresa sociedad anónima, que finalmente en ese momento no se pudo avanzar con la privatización y quedó en manos del Estado a través del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y ENARSA. Pero uno observa a priori las condiciones que estipula el decreto 450, que es el decreto que fija la metodología para tasar las empresas públicas sujetas a privatización, y uno se encuentra que ahí es bastante distinto de lo que el argentino o la argentina de a pie ha invertido en la capacidad nuclear que tenemos en Atucha 1, en Atucha 2 y en Embalse. Porque si uno mira el activo que tiene, es decir, el stock de capital que tiene invertido en la Argentina en esas tres centrales nucleares, bueno, está valorizado en más de 11.600 millones de dólares. Ahora, si uno analiza la metodología por la cual se enajenaría parte de ese 44% de las acciones, porque ahí vemos que también hay un 5% que iría para la propiedad participada, para los trabajadores. Mismo modelo de los 90, ¿no? Advertencia, nunca se cumplió. En el caso de Hidronora o de Energía. El Estado nunca... Un calco del modelo privatizador de los 90, ¿no? Que convencían a los sindicatos diciendo que iban a participar en la empresa, Claro, alguien diría mal y pronto un engaño pichanga que ya funcionó en los 90, pero que sería propicio que sobre todo los trabajadores y los sindicatos entiendan
que esto no prosperó en los 90 y es seguramente un aliciente que quieren generar entre cierto sector de los trabajadores que están muy preocupados por la privatización de NASE, por su fuente de trabajo y por los salarios a la baja, digo, con paritarias negociadas por debajo de la inflación, sí. que bueno, que en este contexto también ven, se sienten amenazados o preocupados por el futuro de la empresa y de su fuente laboral. Pero en cualquier caso uno analiza la manera en la cual el método de privatización que fija el decreto 450 que se publicó en julio, en el último día que se le vencían las facultades delegadas al presidente de la Nación a través del ministro Sturzenegger, bueno, uno observa que a priori eso no sería contra el stock de capital, cosa que es razonable que no suceda, sino es contra un flujo de fondos descontados que es básicamente contra el balance de Nuclearélectrica Argentina. Y el balance de Nuclearélectrica Argentina, para que se entienda bien, cuando uno analiza los ingresos, egresos de la compañía, por supuesto el principal ingreso es por la generación de energía eléctrica, uno también observa que, el balance hoy, como está estructurado, es heredero de una situación en la cual, como una empresa pública, solo tenía derecho a cobrar por la operación y el mantenimiento de la central. No es una empresa que generaba renta. Claro. Hasta el decreto 450, Nuclearélectrica solo tenía derecho a cobrar lo que gastaba en operar la planta y en mantenerla. Bueno, esto cambió a partir del decreto 450 también, en donde le permiten a NASA tener ganancias. Claro, pero es una empresa que está calzada contra sus costos. Entonces, posiblemente, si uno analiza cuánto vale NASA hoy, sí, y sea muchísimo menos de esos 11.600 millones de dólares que los argentinos tenemos invertidos en la infraestructura de Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, probablemente sea mucho menos de lo que se gasta el ministro de Economía en intervenir un día a través del Banco Central para sostener una banda cambiaria que ya no existe, que todo el mundo descuenta que ya no existe. Entonces, enajenar un activo activos estratégicos tan importantes para la matriz energética argentina, en un momento económico financiero delicado, de todas las variables, tiran abajo esa cotización. Bueno, eso tratando de entenderlo de la dinámica privatizadora. Por supuesto, yo no la comparto, ¿no? Para mí es un activo que debería formar parte de un Estado capaz de gestionarlas, como ha demostrado a partir de los más de 30 años de existencia de Nuclearélectrica Argentina, y que, bueno, obviamente viene a debatir o poner en tensión una idea que el gobierno tiene, que es a priori cualquier empresa pública es en sí misma un error, y toda empresa pública debe ser privatizada. Bueno, ahí ya entra una opinión personal por haber formado parte de la gestión de esa empresa y conocerla muy bien desde adentro. Bueno, y además de conocer el sector, porque digamos antes de entrar a la Nuclearélectrica o antes de haber participado en el directorio de Nuclearélectrica fui trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces uno, entendiendo el ecosistema nuclear argentino, las empresas, los organismos públicos y el regulador que tiene la actividad nuclear específicamente, uno sabe que es una mala decisión para la Argentina en este contexto, pero es una mala decisión para la Argentina en general. Muchos países tienen participación de privados dentro de las empresas que operan centrales nucleares. También es cierto que hay pocos ejemplos exitosos en donde una empresa que era pública, que pasó a ser mixta, haya ampliado su capacidad. Claro. Sí. Y el ejemplo más concreto es España. España privatizó sus centrales nucleares en 3 grupos económicos que hoy gestionan las centrales nucleares. Tienen una capacidad de generación espectacular, tienen una eficiencia muy buena, pero el mercado no le ha dado los incentivos suficientes al privado y es posible que, depende de quién gane las próximas elecciones en España, bueno, se amenace con la continuidad, se ponga en riesgo la continuidad de la operación de las centrales nucleares en España. Claro, y hay una parte del sector político español que no está a favor de financiar centrales nucleares porque piensan que las renovables pueden cumplir ese rol, y hay un sector de la política española que dice, bueno, hay que tratar de espondearla. Pero en cualquier caso, y eso es algo importante que me parece que hay que transmitir, en cualquier caso, sea una empresa pública, una empresa mixta, una empresa 100% privada la que opera las centrales nucleares, el Estado está en el medio. Y el Estado es el garante no solamente de la seguridad, sino de la gestión de los residuos, y también es el garante de tener un regulador lo suficientemente robusto como para poder regular, ya sea al Estado en sí mismo, a un privado en participación con el sector público, o a una participación 100% privada. Claro. Sí, yo creo que queda, Isidro, creo que queda claro que la decisión del presidente es una decisión no estratégica, sino más bien ideológica, ¿no? Que fueron los principales argumentos también de la oposición para oponerse a la privatización de varias empresas. Le quiero agradecer, Isidro, el tiempo que nos ha dedicado y muchas gracias por la explicación. Muchas gracias a usted por la invitación. Saludos. Que tenga buen día. Hablamos con Isidro Bayar, que fue director de Nuclearélectrica Argentina.